subir a tu presencia. Salmo 107, versículo 1, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Por qué alabamos a Jehová? Y esa palabra bueno se define en lo que sigue abajo. Él es bueno, ¿por qué? Porque para siempre es su. Amén. Vamos a orar. Señor, aquí están nuestras vidas, Padre. Aquí está mi vida, Señor Jesús. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, el día de hoy se mueva, Señor, en mi vida y en la vida de los que estamos aquí, Señor, y que tú nos puedas convencer de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que podamos ser tocados con tu palabra, Señor. Que podamos ser transformados, Señor. Que podamos conocer, Señor, cuál es tu misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Que podamos reconocer, Señor, y tomar conciencia de lo que tú has hecho por mi vida, Señor, y que mi vida la pueda entregar a ti, Señor, a tus pies. Padre, yo te pido que aquellas personas que vinieron aquí por nada acompañar a alguien, Señor, que te reciban a ti, Cristo Jesús, en sus corazones, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor Jesús. Y tú estás en la eternidad, Señor, y es donde vamos a estar, y es donde encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Padre, te entrego esta palabra, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Entonces, ¿por qué alabamos a Jehová? Porque Él es bueno, ¿verdad? Y una de las razones por la que adoramos a Dios es porque Él ha sido misericordioso en nuestras vidas. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es compasión, piedad. Pero si podemos entender un poquito más, la palabra misericordia es que no recibimos lo que merecíamos. Misericordia es que tú y yo no recibimos lo que merecías. Y hermanos, tu vida debe ser una ofrenda a Dios por lo que Él hizo por nosotros. El día de hoy aquí venimos los domingos a adorar a Dios, y a lo mejor puede ser por rutina a adorar a Dios, y no es una rutina. Venimos a adorar a Dios porque Él ha sido misericordioso en tu vida. Él no te pagó como merecías. Y iglesia, el día de hoy hay un problema en los creyentes. Creyentes siguen viviendo conforme a las corrientes de este mundo, lo que dicta su carne, viviendo a su manera de ser sin Dios. Dios no es la prioridad de ellos. Y hay una razón por esto. Y la iglesia, cuando hablo de la iglesia, es puerta del cielo y la iglesia mundial, nacional y mundial. La gente no vive como debería de vivir. Una persona que le entregó su vida a Cristo debe de vivir de una manera. Pero hay un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que ¿por qué no vivimos conforme a lo que Dios hizo por nosotros? No vivimos conforme a lo que Dios hizo por nosotros porque no sabemos, no reconocemos lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Qué fue lo que hizo Jesús por ti y por mí?
Si nosotros reconoceríamos todos los días lo que Jesús hizo por ti, por mí, tu vida y la vida de la iglesia sería distinta. Será distinta, hermanos. Y vamos a ver un poquito qué fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. Vamos por favor a Romanos 5, por favor. Romanos 5, vamos a ver del 12 al 14. Y hay ustedes que se podrían quedar con esta palabra en su mente. ¿Qué fue lo que hizo Jesús por mí? ¿Qué fue lo que hizo Jesús por mí? Romanos 5, del 12 al 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué entró al mundo? El pecado. Y por el pecado, ¿qué fue lo que entró? La muerte. El pecado entró al mundo, hermanos. Y por el pecado tiene una consecuencia que para mí es gravísima. Y es algo que no podemos entender. Es algo que la iglesia no puede entender. Que el pecado tiene una consecuencia y trae una consecuencia. ¿Y cuál es? La muerte. Y dice así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Quién fue el que trajo el pecado a la humanidad? Adán. Y por ese pecado todos fuimos afectados. ¿Por qué? Porque dice aquí al final: por cuanto todos pecaron. Hermanos, la muerte entró a este mundo. Sí, la muerte entró a este mundo. ¿Qué es la muerte? La muerte no es dejar de existir. La muerte es una separación con Dios. Tú al nacer, tú estás separado de Dios. Eso es algo grave, sí, porque no tenemos a Dios en nuestras vidas. Es grave. Sí, la muerte entró al mundo y tú y yo íbamos a vivir por una eternidad sin Dios. Yo quiero que sepas, hermano, que tu destino era una vida eterna sin Dios. Hagas lo que hagas, fueras inconverso, tu destino era vivir una vida sin Dios por la eternidad. ¿Eso es grave? Eso es gravísimo. Tú y yo íbamos a morir sin Cristo. Este cuerpo corruptible es sepultado y tu alma iba a ir a un juicio. Vamos por favor a Hebreos 9:27, por favor. Hebreos 9:27, por favor. ¿Están ahí? Dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres, que muera una sola vez y después, ¿qué es? El juicio. Entonces, cuando entra el pecado en el hombre, no nada más entra el pecado, sino entra la muerte. Y esa muerte nos iba a llevar a un juicio. Y en ese juicio, el juez te iba a encontrar culpable, porque eres un pecador. Y tu destino iba a ser el infierno. Tu alma y mi alma iban a ir a un juicio en donde serías condenado por una eternidad en un infierno por ser un pecador. ¿Y qué fue lo que trajo esto? El pecado. El pecado, hermanos, el pecado que entró a tu vida, si tú no haber pecado, si tú no haber hecho nada, que entró a tu vida, trajo la muerte. Y todos fuimos afectados, aún sin haber pecado como Adán. Vamos por favor a Romanos, por favor, 2:14. Romanos 2:14. Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismos. Lo voy a leer otra vez. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué es la ley? La ley nos muestra qué tan pecadores somos. ¿Ok? ¿Sí? La ley que nos muestra, o sea, la ley muestra el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Romanos 14? Porque cuando los gentiles que no tenían ley, hubo un tiempo que no era ley, pero ¿qué hacían las personas? Hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley por sí mismos. ¿A qué somos? Pecados, somos pecadores. El hombre se hizo pecado y hace lo que es por naturaleza. ¿Sí? ¿Qué hacemos por naturaleza? Pecar. Aún sin ley, aún sin que algo nos señalara que somos pecadores, la gente hace pecado. Aunque alguien te señalara, tú eres un pecador. Aunque nadie te señalara, tú hacías pecado. Porque es nuestra naturaleza, haciendo a un lado la misma conciencia que Dios nos dio. Dios nos dio una conciencia, ¿sabía? Pero el hombre la hacía a un lado y pecaba. Y esa vida, hermanos, nos iba a llevar a una vida eterna sin Dios. ¿Y en qué se convirtió el hombre? Les voy a leer Génesis 6:5, no la busquen por favor. Yo creo que todos la saben, ¿verdad? Pero ¿qué dice Génesis 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Cuando el pecado entró a tu vida y a mi vida, no es nada más entró en la muerte, sino nos hicimos malvados, perversos. Y vio que Jehová, y vean este cuadro, hermanos, ¿qué veía Dios en la tierra? Dios veía pura maldad, consecuencia del pecado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuánta era? Mucha. Y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. El hombre lleva vidas haciendo cosas deshonrosas, cosas que Dios aborrece. ¿Y por qué hacemos esto? Vamos por favor a Efesios, por favor. Efesios 2, del 1 al 3. Voy a tener que correr un poquito porque tengo 50 minutos. Yo me iba a tardar 1 hora y media. Tan nerviosa. Dije, ¿qué hago? Entonces voy a correr. ¿Qué dice? ¿Qué dice Efesios 2, del 1 al 3? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Todos estábamos muertos, ¿verdad? Todos. ¿En qué? En sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. ¿Quién operaba nuestras vidas, hermanos? Satanás. Él era el que operaba en mi vida. ¿Por qué? Porque yo era un hijo de ¿qué? Un hijo desobediente. Yo era un hijo desobediente, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ese pecado que nosotros cargábamos, ¿qué nos hacía hacer? Saciar nuestra carne, saciar mis deleites, hacer mi voluntad, hacer lo que yo pienso que está bien. Esto no le agrada a Dios. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y cuáles son los pecados que Dios alista aquí en la Biblia? Yo les voy a leer, no busquen. Gálatas 5, del 19 al 21. Dice Efesios que nosotros andábamos en los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Y Gálatas 5 nos habla de las obras de la carne. Yo teniendo un deseo, yo lo ponía en obra.
¿Sí? ¿Y cuáles eran estas obras que hacíamos o que hacemos? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Nosotros podemos pensar, yo ya dejé eso a un lado, ¿verdad? Pero también dice aquí enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y aquí viene la consecuencia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, nos iba a llevar a no heredar el reino de Dios, a no estar con Dios. Tú y yo practicando estas cosas no hubiéramos heredado el reino de Dios. Sin Cristo Jesús andábamos bajo el príncipe de la potestad del aire, bajo el gobierno de Satanás, practicando estas cosas, teniendo relaciones con las corrientes de este mundo, haciendo tu voluntad. Y eres un enemigo de Dios. Yo te voy a decir algo, hermano, que es algo grave. Y eso está en la iglesia. Hacer tu voluntad. Estás enemigo de Dios. Tú no puedes vivir conforme a tu voluntad. No puedes vivir con tu voluntad, conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que para mí está bien. Practicando estas cosas, teniendo relación con las corrientes de este mundo, haciendo tu voluntad, eras un enemigo de Dios. ¿Dónde dice eso? Santiago 4:4, ¿lo pueden leer, por favor? ¿Qué dice Santiago 4:4? ¿Están ahí? Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú y yo, hermano, que somos creyentes el día de hoy, tienes que elegir si vas a ser enemigo del mundo o amigo de Dios. ¿Sí? Si tú quieres decidir seguir viviendo conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú piensas, eso te hace enemigo de Dios. Tu pecado que haces o que hicimos tuvo un precio, hermanos. Tu naturaleza pecaminosa para salvarnos tuvo un precio. No pudiste pecar sin haber una consecuencia. Si tú pecas, ¿sabes que el pecado tiene que pagarse a fuerza? O sea, no puedes pecar y no pasó nada. No, pues pequé ya. No, el pecado tiene una consecuencia grave. Y yo no lo digo, lo dice Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. O sea, si tú pecas, tu naturaleza pecaminosa te iba a llevar a morir. ¿Sí? El pecado tiene que pagarse, pero este pecado tiene que pagarse. Yo les dije ahorita, ¿verdad? El pecado tiene un pago, pero no me puedo quedar, hay un pago. Alguien tiene que pagarlo. Este pecado, alguien tiene que pagarlo. Vamos a Romanos 6:23, por favor. Romanos 6:23. ¿Cuál es la paga del pecado? Dice que porque la paga del pecado es
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Has pecado? ¿Has pecado? Ok. La paga es pecado, es la muerte. Tuvimos que haber muerto eternamente sin Dios. Tú y yo, o yo. Yo tuve que haber muerto en un lugar de tormento eterno. Imagínate una vida, y esto es importante reflexionar. Imagínate una vida eterna sin Dios. Una vida sin que puedas disfrutar todo lo que hacemos aquí. Una vida sin poder experimentar las bondades de Dios. Tú tienes hoy un trabajo por Dios. Tú tienes aliento de vida hoy por Dios. Tú hoy puedes ver por Dios. Tú tienes hoy salvación por Dios. Imagínate una vida sin eso. Tú puedes caminar por Dios. No sé si te das cuenta de la situación en la que estabas y en la que está la humanidad. Y yo los quería poder llevar un poquito a reflexionar sobre esta situación. Debemos de reflexionar, hermanos, cuál era mi situación sin Dios. Yo iba al infierno. Yo estaba condenado ya. Y la gente que está afuera sin Dios, mucha gente está yendo al infierno. Mucha gente se está yendo al infierno. Yo hoy que reconozco el amor de Dios en mi vida, digo así: gracias por haberme rescatado, me rescataste y tengo el privilegio de tenerte. Yo creo que de aquí a todos fuimos rescatados, ¿verdad? Tú tienes que tener una actitud de agradecimiento a Dios y decirle: Señor, gracias. Pero ese gracias, manifestarlo con tu vida, con tus obras. Gracias. Que ese Dios que te salvó, no lo hagas, no lo menosprecies. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Es un privilegio, hermanos. Hermanos, es un privilegio. Es un privilegio tener a Jesús en tu vida, pero muchos muchos lo ignoramos, la verdad. ¿Por qué? Porque no entendemos, no reconocemos lo que hizo Jesús por mí. Pero yo quiero llevarlos a eso, hermanos. Yo quiero llevarlos a que puedan reconocer de dónde Dios nos sacó, para que podamos ver el privilegio que Él nos dio. Romanos 3:23, todos se lo saben: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos sin Dios. Cuando oyes el concepto pecado, ¿en qué piensas? ¿Pecado en qué piensas? Muchas personas se burlan sobre el pecado de forma, con sus actitudes, se burlan del pecado. Muchas personas se burlan sobre el concepto del pecado y viven una vida desobedeciendo a Dios. Personas no creyentes y personas creyentes, ¿ok? Personas creyentes y no creyentes. No creen en el castigo que Dios puede dar por no sujetarte a su voluntad. La gente que se burla del pecado no cree que hay un castigo por ese pecado. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no creemos que hay un Dios santo. Todas aquellas personas de aquí que nos burlamos del pecado, no creemos que Dios es santo. No creemos que Dios es santo. ¿Me apoyan, por favor, a buscar Deuteronomio 28?
Deuteronomio 28. ¿Qué dice el título de ahí en su Biblia? ¿Sabían que la obediencia a Dios tiene bendiciones? Y vamos a leer nada más del 13 al 14. Del 13 al 14 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra ni a la siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esta es una bendición de Dios, ¿verdad? Por la obediencia. Pero vamos a ver, me acompañen por favor igual, en Deuteronomio 28, pues vamos a leer del 58 al 68. Y les voy a leer cuáles son las consecuencias de la desobediencia a Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia a Dios? Vamos a leer desde el 58 al 68. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Si no cuidares de poner, ¿por qué? Por obra todas. A mí eso me impacta, porque Dios dice que cumplemos. Dios quiere que todo lo que hagamos lo obedezca. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo, ¿verdad? Este nombre glorioso y temible. ¿Cuál es? Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de las cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que está escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en la multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Dios quiere que obedezcamos. Hermanos, yo les recomiendo, obedezcamos a Dios. Obedezcámoslos. Así como Jehová se gozaba en hacer bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinarnos y en destruirnos, y seréis arrancados de sobre la tierra, la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a otros dioses ajenos que no conocisteis tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Aquí habla del pueblo de Israel, pero también puede aplicar en nosotros. Si tú te alejas de Dios, tú vas a ir en pos de otros dioses. ¿Sí? Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Alguno de aquí anda temeroso de día y de noche? Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirías: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amendrando, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te he dicho. Nunca más volverás. Y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os comprenda. Hay un castigo, hermanos, por no obedecer la palabra de Dios. Hay un castigo. Amós 9:12, no lo busquen, dice: todos ustedes piensan que nada malo les pasará.
Amós dice: todos ustedes piensan que nada malo les pasará, pero al final de sus pecados, ¿qué es el pecado? La desobediencia a Dios. Ese es el pecado. El pecado es la desobediencia a Dios, hermanos. Y dice aquí Amós: todos ustedes piensan que no pasa nada malo si ustedes siguen con sus vidas como ustedes piensan. No pasa nada malo, sigan. Yo voy a seguir viviendo conforme yo quiera. Pero Dios no dice eso. El Espíritu no dice eso. Porque dice que, pero al final de sus pecados les causará la muerte. La humanidad sin Cristo en su corazón está condenada a muerte. Tú y yo tenemos hoy a Cristo. ¿Quién tenía hoy a Cristo aquí? ¿Tenemos a Cristo? Ok. Tú y yo que tenemos hoy a Cristo, es importante que hagamos conciencia de dónde nos salvó Jesús. Hay que hacer conciencia, hermanos, de dónde nos sacó Jesús. ¿De dónde nos sacó Jesús? Vamos a Salmo 103:14, por favor. Salmo 103:14. Salmo 103:14, voy a dictar 4 versículos distintos. Salmo 103:14, que dice: porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos qué? ¿Qué éramos? Polvo. No lo lean, yo voy a buscar Salmo 102, del 19 al 20, dice: porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los que sentenciados a muerte. Hermano, ¿de dónde te sacó Jesús? Tú eras polvo. Y además de ser polvo, estabas preso con una cárcel. Estabas condenado a muerte. Estabas sentenciado ya a muerte. Estábamos sentenciados a muerte, hermanos. Pueden acompañarme a Segunda de Pedro 2:6. Esta palabra condenación está en la Biblia. Segunda de Pedro 2:6, ¿están ahí? La voy a leer de la NTV, que dice: tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las redujo a montones de cenizas y las puso como ejemplo. Dios destruyó ¿cuáles ciudades? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y las puso como ejemplo. ¿Para quién? Para ti, para mí, para que sepamos que hay un castigo por el pecado. Dice Dios: las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. La gente que vive sin Dios está condenada a muerte, va a ser destruida. El mismo castigo que pasó con Sodoma y Gomorra. Judas, pueden por favor a Judas 6:7. Judas 6:7, ¿están ahí? Judas 6:7 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado ¿bajo qué? Oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Otra vez, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, ¿por qué? Como ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Hermanos, nuestro castigo era estar condenados y sufrir un castigo de fuego eterno. De ahí nos sacó Jesús, hermanos. De ahí nos sacó Jesús. El hombre sin Cristo su destino es el fuego eterno.
La persona sin Cristo, su castigo es el fuego eterno. Éramos enemigos de Dios, personas desobedientes, llenas de maldad y condenados a muerte, a una vida eterna sin Dios. ¿Por qué todo esto? Los creyentes no vivimos conforme a lo que han hecho por nosotros. Esa es una realidad. Los creyentes, muchos creyentes no viven conforme a lo que Dios hizo por ti, por mí. Debemos vivir conforme a lo que Dios hizo por nosotros. Y este es un mensaje. Debemos de vivir, hermanos, conforme a lo que Dios hizo por ti, por mí. Una persona que reconoce cuál era su situación y lo que Jesús hizo por esta persona, ¿saben qué pasa? Una persona que reconoce cuál era su situación, ¿cuál era nuestra situación? Separado de Dios, condenación, fuego eterno. Pero ¿qué pasa cuando una persona reconoce esta situación? ¿Saben qué pasa? Ama a Dios y lo obedece. Vamos a ver Lucas, por favor. Lucas 7. Perdón, me equivoqué, déjame buscarlo. Caray. Es sobre cuando Jesús es invitado por un maestro. ¿Sí? Lucas 7:37. Sí. Ay, perdón, estoy en Juan. Es que los nervios de aquí. Es que lo apunté, lo recibí como 100 veces. Lucas 7, del 36 al 50, ¿verdad? Vamos a dar 50. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Esta mujer qué era? Algo aquí importante que yo quisiera explicar. Esta persona era pecadora, ¿verdad? Pero esta persona sabía que era pecadora. ¿Sí? Sabía que era pecadora. Al saber, ¿y qué fue lo que hizo? Al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué fue lo que trajo esta mujer? Todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas, sus pies, y los enjuagó con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí. O sea, aquí el fariseo está pensando dentro de él, ¿verdad? ¿Cómo le llama este fariseo, verdad? A Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y aquí va nuestro maestro. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón,
qué estás hablando, Simón? Simón, ahí te va una enseñanza. Una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y aquí hay algo bien importante: y no tenían ellos con qué pagar. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua por mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. Esta mujer estaba enjuagando los pies de Jesús con sus cabellos. Pero Jesús llegaba súper sucio. O sea, imagínense en aquel entonces, lluvia, excremento de caballo, no sé, muchas cosas. Los pies de Jesús estaban súper sucios. ¿Y qué es una de la gloria de las mujeres? ¿Cuál es? El cabello. O sea, la mujer está limpiando a Jesús con todo lo que tiene. Y con lágrimas, y los ha enjuagado con sus cabellos. Y el 45 dice: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El que ama a Dios, y esta parábola habla de una intención de un corazón. El que ama más a Dios no es el que hizo muchos pecados. ¿Sí? Es muy importante entenderlo. Tú viste que muchos pecados te vas a amar mucho a Dios. Y tú que hiciste pocos pecados, ¿vas a amar menos a Dios? No. El que ama más a Dios no es el que hizo muchos pecados, sino el que reconoce su pecado, el que reconoce su situación. Aquel que reconoce su situación va a amar mucho a Dios. Hay 2 deudores, hay 2 tipos de personas. Una persona que reconoce que su pecado es grande, y la otra persona que piensa que su pecado es pequeño, insignificante. ¿Tú en cuál de los 2 estás aquí, hermanos? No me digas. Pero tú debes de reconocer, porque es una realidad. Tu pecado era grande, te iba a llevar al infierno. Y tú debes de reconocer que tu pecado era grande. La persona que piensa que su pecado es insignificante, invita a Jesús a su casa, pero no quiere cambiar. No reconoce que hubo una persona que tomó su lugar en la cruz y solo vive para sus deleites o sus propósitos. Pero la persona que reconoce su situación, se arrepiente y reconoce que uno tomó toda la suciedad de este mundo, tomó el pecado y fue a la cruz, y esta persona, como no puede hacer nada, solo se inclina ante él y le sirve, limpiando con sus pies, reconociendo que él no merecía cargar el pecado del mundo. O sea, yo cuando estudiaba, yo imaginaba a esta mujer limpiando los pies de Jesús, y esta mujer limpiando los pies de Jesús diciendo: Jesús, tú no merecías estar sucio, tú eres justo. Y la mujer limpiando sus pies: tú no mereces estar sucio.
limpiando sus pies, reconociendo que Él no merecía cargar con el pecado del mundo, pero Él lo tomó, ¿sí? O sea, Él no merecía estar sucio, pero Él lo tomó y le entrega lo único que tenía de valor, y es su vida. Una persona que reconoce a Jesús le entrega su vida a Dios. Con la palabra le entrega su vida a Dios, consagra su vida a Dios. Aquel que reconoce cuál era su situación. Debemos de reconocer cómo esta mujer. Debemos de reconocer cómo esta mujer, que somos pecadores y nuestra deuda es grande y no tenemos con qué pagarla. Tú no tienes con qué pagarla. No tenemos con qué pagarla. Y lo único que podemos hacer es entregarle mi vida a aquel que lo hizo todo por mí. Lo único que puedes hacer es eso, entregarle tu vida a Jesús. ¿Y sabes por qué? Dice Dios que necesitamos un mediador. El hombre no puede salvarse de su sociedad, no puede salvarse. Dios mandó un mediador, ¿sí? ¿Y quién es ese mediador? Jesús. No busquen esto, pero dice en 1 Timoteo 2 del 5 al 6, dice: porque hay que un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Una persona que era Dios, pero también hombre, un mediador entre Dios y el hombre, que ¿quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio debido a su tiempo. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias. Aquí el Espíritu Santo está diciendo: porque yo seré misericordioso. Dios es misericordioso con nuestras vidas, hermanos. Por eso puse el primer versículo de alabamos a Dios. ¿Por qué yo alabo a Dios? Porque tú fuiste misericordioso, Dios. Tú fuiste misericordioso, Dios. Dios está diciendo: yo seré propicio a tus injusticias. Y lo más padre, que es lo que nuestra esperanza: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus injusticias. Nunca más se va a acordar de tus pecados, hermanos. A veces que lo compartimos en ciertos lugares, a veces vamos a estar predicando con personas que pudo haber matado a alguien. ¿Sí? Un chavo un día me estaba platicando, y esto es muy grave, no hay niños, ¿verdad? Una persona me está diciendo: hermano, yo empezaba a ¿cuál es la palabra? Yo quería acostarme con mi mamá y mi hermana, pero Dios me está curando con la palabra. ¿Tú qué esperanza le das? Y nos dio a todos nosotros. ¿Cuál esperanza nos dio? Que todo el pecado fue quitado. Todo pecado. No importa lo que hayas hecho. Si le entregaste tu vida a Cristo, tu pecado te fue perdonado. Un mediador para tomar tu lugar en rescate por tu vida. Un mediador que iba a tener misericordia e iba a morir por tu pecado y borrar tu maldad. Él es quien hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y esto es tremendo. ¿Pueden buscar Juan 3:18, por favor? Juan 3:18 dice: el que cree en Él, el que en Él cree, ¿no es qué? ¿Por qué dice Dios la palabra condenado? Estábamos condenados. Este mundo no nos deja ver eso. Estábamos condenados a muerte. Pero si tú crees en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Tú ya no eres condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado,
¿Por qué ha sido condenado? Porque es nuestro destino. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Yo voy a leerles otros. Dice, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel que vive, cree en mí y no morirá eternamente. ¿Qué es morir eternamente? Una vida eterna sin Dios. Todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna, ¿sí? Romanos 5:18 dice: así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Segundo Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Quién quitó la muerte? Jesús. Él quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Vamos a Isaías 53, por favor. Isaías 53, vamos a leer del 1 al 4. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Está preguntando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Vamos a hablar de quién habla esta profecía. Esta es una profecía, ¿sí? Y esta parte que acabamos de leer ahorita habla de una raíz, ¿cierto? Una raíz que iba a brotar, ¿sí? Una raíz iba a brotar, pero esta raíz que iba a brotar en un lugar seco, o sea, en un lugar en donde él no iba a sobrevivir, ¿sí? Pero dice que Dios iba a hacer crecer a esta raíz, porque dice, subirá cual renuevo delante de Dios, o sea, Dios iba a levantar a esta persona, ¿sí? Y vamos a Isaías 11. Sin perder, por favor, Isaías 53. Isaías 11. Isaías 11. No pierdan Isaías 53. Nada más vamos a leer un versículo de Isaías 11. El versículo 1 nada más. Isaías 11, ¿están ahí? En el 1 dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es Isaí? El papá de David, ¿verdad? Entonces está diciendo que la raíz iba a salir del linaje de David. Y debemos de saber que el linaje de David, la descendencia de David, fundó una ciudad. ¿Saben cuál ciudad fundó? ¿Alguien sabe? Nazaret. Nazaret, sí. El linaje de David fundó un pueblo llamado Nazaret. Y Nazaret significa ciudad de Néster. Y Néster significa rama, un retoño. Y este retoño salió de Nazaret. ¿Quién iba a salir de Nazaret? ¿Quién habitó en Nazaret? Jesús. ¿De quién habla Isaías? De Jesús. Dice:
Y aquí viene algo bien impresionante, porque dice que a esta raíz, a Jesús, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Para este mundo Jesús no es atractivo, hermanos. Para este mundo esta raíz no es atractivo. Dice el versículo 3, despreciado y desechado. Jesús fue despreciado y fue desechado, fue rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. No le dimos la importancia que tenía. Esto es una realidad, hermanos. La gente el día de hoy menospreciamos a Jesús. No encontramos nada hermoso en él. El día de hoy, a pesar que él es especial, Jesús es súper especial, es el más especial de todos. Pero a pesar que él es especial, la gente no ve nada en atractivo en él. Y aún en creyentes, hay creyentes que recibieron a Cristo, pero el día de hoy no encuentran nada atractivo en Jesús. Nada. La Biblia dice, y esto es bien importante, porque hermanos, los últimos tiempos cada vez se vienen acercando, y dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Tú puedes estar ahí, yo puedo estar ahí. Yo puedo amar, yo puedo enfriar mi vida a Jesús y hacia las personas. Yo puedo apartarme de la palabra de Dios, yo puedo apostatar de mi fe, porque dice que Jesús, dice Dios que va a pasar. Tenemos que cuidar nuestras vidas, hermanos. Hay que cuidar mi fe, hay que cuidar lo que Jesús hizo por mí y aferrarnos, porque van a venir tiempos muy difíciles. El amor a Cristo, la obra que Jesús hizo para nosotros. Pero hermanos, a pesar que la gente no vea nada hermoso de Jesús, a pesar que la gente no reconozca, no ve especial la obra de Cristo Jesús, nosotros que ya le entregamos nuestra vida a Jesús, hay que poner nuestra mirada en Él, cueste lo que cueste, hermanos. Cueste lo que cueste. Vamos a Juan 19, por favor. Juan 19 del 23 al 24. Juan 19 del 23 al 24 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Aquí, después que Jesús ya es crucificado, tomaron las ropas y las partieron, ¿verdad? Pero luego dice, tomaron también su túnica. Y aquí habla de la túnica púrpura o morada, creo que era. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Antes de este cuadro, hermanos, antes de que Jesús fuera crucificado, antes Jesús estaba siendo golpeado, estaba arrinconado, le pusieron una corona de espinas, y las personas burlándose de él, escupiéndose de él, abofetándolo, pidiéndole que profetizara y pensando en que se iban a quedar con sus cosas. Estas personas teniendo al rey, porque aquí ya está crucificado, ellos teniendo al rey a un lado
Ellos escogieron sus vestidos. Muchos quieren el día de hoy lo que Jesús nada más ofrece. Muchos quieren su túnica nada más. Tienen a un lado a Cristo Jesús, que murió por nosotros, pero muchos quieren la túnica, lo que Jesús ofrece. Pero no ponen la mirada que el Rey fue azotado por todos. Muchos cristianos aman este mundo. Es algo real. Muchos cristianos aman este mundo, buscando la seguridad en el dinero, viviendo como personas incrédulas. ¿Cómo viven las personas incrédulas? Se despiertan y buscan cómo hacer dinero y más dinero y más dinero y descansan. Vivimos cómodos, distraídos de las cosas que están pasando. Vivimos distraídos, haciendo obras malas, aunque parezcan buenas, viviendo por una estabilidad económica, viviendo por mis sueños, viviendo como me gusta, y sin Jesús siendo tu prioridad. Iglesia, Jesús debe ser tu prioridad. Iglesia, tu salvación tuvo un costo. Si tú estás aquí, eres salvo, tu salvación tuvo un costo. Tuvo un costo tu salvación. Y tú no lo pagaste, lo pagó Jesús. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver qué dice el maestro. ¿Sí? Vamos a Mateo, por favor. Si tú ya recibiste la obra de Cristo Jesús, ¿quién de aquí ya recibió a Jesús? ¿Todos? Todos, no hay nadie que... Todos. Ok. Jesús manda algo. Si tú recibiste a Jesús en tu vida, tú decidiste que Él es tu Señor. Él es tu Señor, ¿cierto? Y vamos a ver qué dice mi Señor y tu Señor. Mateo 16, del 21 al 27. Y este versículo no lo sabemos todos, pero hermanos, es tan profundo, es tan importante, que a veces lo ignoramos, a veces lo menospreciamos. Pero no, son palabras de nuestro Maestro para aquellos que van a ser sus discípulos, como Él lo pide. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿qué hizo Pedro? Lo tomó aparte, ¿verdad? Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí, hermanos, Pedro está reprendiendo a Jesús. Cuando dice la palabra que Pedro lo apartó, Pedro lo está reprendiendo. ¿Por qué vas a morir? O sea, ¿por qué? O sea, Pedro está yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice, Pedro está reprendiendo a Jesús. Pedro, aquí, está rechazando la cruz, siguiendo sus sentimientos. Cualquier persona que se opone a la verdad de Dios, estamos mostrando una imagen satánica. Esto es grave. Pedro aquí tenía una mentalidad de hombre. Si nosotros queremos agradar a Dios, no lo vamos a hacer como lo hace un hombre natural. ¿Sí? Esto es bien importante. Si nosotros queremos agradar a Dios, no lo vamos a hacer como lo hace un hombre natural. Necesitamos la mente de Jesús, siendo guiados por el Espíritu Santo.
Pedro está pensando en la voluntad del hombre, haciendo su voluntad. Pero luego Jesús, ¿qué dice en el 24? Vamos a leerlo, por favor. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos tenemos una cruz que cargar, hermanos. Todos. ¿Y cuál es esa cruz? La muerte. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿quieren salvar su vida aquí? Si tú quieres salvar aquí tu vida, la vas a perder. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, hermanos, debemos de perder nuestra vida por causa de Jesús. Debemos entregar mi vida por Jesús. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a hacer? La hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo y el mundo y perdiere su alma? Y, hermanos, ¿quieren ganar el mundo o quieren ganar a Jesús? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fuimos llamados a dar nuestra vida y sufrir por causa de Jesús. Fuimos llamados a dar sacrificios por Jesús. Fuimos llamados, hermanos. Si tú le entregaste tu vida a Jesús, fuiste llamada a dar tu vida por Él, a hacer la voluntad de Él, dejar todo lo que seguías antes, y así encontrarás tu vida. La gente persigue las cosas de este mundo y está perdiendo el reino. La gente el día de hoy hace cualquier cosa con tal de seguir viviendo, cualquier cosa. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice: para salvar tu vida no puedes hacer nada. Jesús tomó ese lugar porque nos ama. Él pagará conforme a su obra. El versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Saben que Jesús va a venir? ¿Y saben qué va a hacer Jesús? Dice: y entonces pagará a cada uno conforme a su. Aquí hay algo bien importante que vi. En el lenguaje original no dice tus obras. No dice tus obras. En el lenguaje dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. A su obra. Él pagará conforme a su obra, en singular. Solo hay una obra. Solo hay una obra. ¿Cuál es la obra? La de Jesús, el Evangelio, ¿verdad? Entonces, Jesús te va a decir: ¿qué hiciste con esa obra? ¿Qué hiciste con lo que yo hice por ti? ¿Qué hiciste? ¿Qué hemos hecho con Él? ¿Entendimos su obra? Si tú ya eres cristiano y sigues persiguiendo las cosas de este mundo, ¿qué debes hacer? Y yo aquí voy a terminar. Y yo le hago unas preguntas a cada uno de ustedes. Si ustedes el día de hoy siguen todavía las corrientes de este mundo y quieren volver a tomar su lugar en Dios, ¿qué debemos hacer?
hay que iniciar dándole lo que Dios pide. Y yo les voy a invitar que ahí en su lugar, cierren sus ojos. Y si ustedes dicen: Señor, yo he perseguido, Señor, este mundo, yo he menospreciado, Señor, tu obra en la cruz, yo he vivido conforme a la corriente de este mundo, Señor, siguiendo las riquezas de este mundo, Señor, sin buscar lo que tú quieres hacer en mí, Dios. Tú debes hacer lo que Él pide. Y ahí con tus ojos cerrados te voy a leer un salmo que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. Aquí Dios está hablando. Y Dios dice que pongamos nuestro amor en Él. Nuestro amor en Él. Hermano, yo te pido el día de hoy que sigamos poniendo nuestro amor en Él. El amor en hebreo no tiene tipos de amor. El amor se define como un deseo fuerte. El amor es un deseo fuerte. Y Dios pide que pongamos nuestro deseo en Dios. Porque dice: yo también lo libraré. Si tú, hermano, pones tu amor, si tú pones tu deseo en Cristo Jesús, Él te va a librar. ¿De qué te va a librar? De lo que te tiene atado para no seguir su voluntad. Y para poder ser librado y hacer la voluntad de lo que Dios quiere en tu vida. Y dice Dios: le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dice Dios que Él te va a poner en alto porque has conocido su nombre. Y el nombre de Jesús, de Dios, uno de los nombres de Jesús, ¿cuál es? Dios Salvador. Yo ahí en tu lugar, hermano, te invito a que digamos: Señor, yo quiero poner mi esfuerzo en ti, Dios, poner toda mi energía en ti, Dios, poner mis deseos, Señor, en lo que tú eres, Padre. También dice Salmos, dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pongamos nuestro amor en Dios, Señor. Hermanos, pongamos todos mis deseos, todo mi esfuerzo en lo que Él quiere que haga, que hacer con mi vida. Dios manda un mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Hermanos, si tú reconoces la obra que hizo Jesús en tu vida, tú vas a poder amar como Él lo quiere. Tú vas a poder amar como Él lo pide. Tú vas a poder dejar este mundo. Tú vas a poder enfocarte en el reino de Dios que Él quiere establecer sobre tu vida, sobre tu familia, sobre esta ciudad, sobre esta nación. Señor, yo el día de hoy, Padre, te pedimos, Padre, perdón si te hemos fallado, Señor. El día de hoy, Padre, yo quiero reconocer, Señor, que tú me sacaste, Padre, de una condenación eterna, Señor. Yo iba a un lago de fuego, Dios, pero Cristo Jesús, tú tomaste mi lugar, Señor. Tú fuiste rechazado, tú fuiste azotado, Dios, pero tú me fuiste salvado, Señor. Tú me salvaste, Cristo Jesús. Y el día de hoy, Señor, yo quiero reconocer lo que tú hiciste por mí, Señor. Yo quiero darle importancia, Padre, a lo que tú hiciste, Señor Jesús. Padre, yo quiero cumplir, Señor, lo que tú nos mandas diciendo, que demos la vida por ti, Señor. Que perdamos nuestra vida por ti, Señor Jesús. Señor,
que el día de hoy, Señor, personas aquí, Señor, puedan dar la vida por ti, Señor. Que personas aquí, Señor, que siguen la corriente todavía de este mundo, Señor, persiguiendo la riqueza, Señor, persiguiendo el dinero, Señor, persiguiendo la comodidad, persiguiendo distracciones, Señor, que podamos enfocarnos en ti, Cristo Jesús, hasta que tú vuelvas, Padre, porque tú eres real y tú vas a volver, Señor, y nuestras vidas son tan importantes, Padre, que debemos enfocar nuestra vida en ti, Señor. Tú nos salvaste de una vida eterna, Padre, y que yo pueda, Señor, todos los días, Señor, alabarte, Padre, con una actitud que te agrada, Señor, que tú tuviste misericordia de mí, Padre. Tú tuviste misericordia de mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, Cristo Jesús. Señor, te damos gloria, Señor. Te damos honra, Señor. Padre, toma tu lugar en tu iglesia, Señor. Por favor, que nuestros deseos estén enfocados en ti y en hacer tu voluntad, Padre. Tú nos libraste, Señor. Tú nos libraste de las manos de Satanás, Padre. Nosotros éramos esclavos de Satanás y no podíamos hacer lo que tú querías, Padre, pero tú rompiste las cadenas que nos tenían atados, Señor, y ahora somos libres, Señor, para poder hacer tu voluntad, porque tú y yo fuimos creados para hacer su voluntad. Padre, queremos hacer tu voluntad, Dios. Queremos hacer tu voluntad, Señor, y que tú puedas, Señor, ser honrado con nuestras vidas, Padre. Queremos honrarte, Señor Dios. Toma tu lugar, Señor Jesús. Toma tu lugar en nuestras vidas, Padre. Que tú seas lo más importante en nuestras vidas, Señor. Yo te lo pido todo en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre.